¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? A Él sea toda la gloria, mis amados hermanos, por los siglos de los siglos. El Señor está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Aleluya, gloria a su nombre. Ese aplauso que sea fuerte para el Dios nuestro, para aquel que nos ha creado y nos tiene aquí en este lugar. Quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia en esta mañana. Vamos a seguir en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Evangelio de Marcos, capítulo 5, mientras lo estás buscando, una de las cosas que más nos llama la atención desde la última vez que pudimos estar acá estudiando el libro de Marcos, no sé si lo recuerdan algunos, los que estuvieron acá deben de tenerlo allí fresquecito en sus mentes y en sus corazones también. Y estábamos hablando y se nos enseñó que el Señor Jesús en Marcos 4, versículo 35, hizo entrar a sus discípulos a la barca y una de las cosas que le dice, pasemos al otro lado. Y me encanta porque cuando el Señor le dice, pasemos al otro lado, mira, no hay nada tan hermoso, sino creer en un Dios que cuando dice algo lo cumple. Cuando Él le dice a los discípulos, a ver muchachos, móntense todos a la barca, vamos para el otro lado. Obviamente los discípulos no sabían a qué se iban a enfrentar, pero el Señor sí. Y lo importante es que cuando Él le dice a los discípulos, vamos al otro lado, Él es consciente de que Él iba a ir con ellos y era consciente de que los iba a llevar también al otro lado. Mis amados hermanos, eso significa que no importa si vienen pruebas, dificultades, si hay tormentas en nuestras vidas, cuando el Señor te ha dicho a ti que te va a llevar al otro lado es porque te va a llevar hacia el otro lado. Lo que significa eso, mis amados hermanos, mientras tú buscas ahí Marcos capítulo 5, que si el Señor te ha dicho a ti que te va a dar vida eterna, te va a dar vida eterna. Lo que significa que si el Señor te ha dicho que va a estar contigo, lo va a estar todo el tiempo. Porque ese es nuestro Dios. Ese es el Cristo en que nosotros hemos creído. Entonces Él le dice a sus discípulos, a ver, pasemos al otro lado. Y eso me llena a mí de consuelo, porque yo sé que el Señor un día va a venir. Un día va a aparecer, mis amados hermanos. La palabra del Señor dice que el día ni la hora nadie lo sabe, pero va a aparecer algún día. Y ese día va a ser glorioso para los que creemos en Cristo. Ese día va a ser maravilloso para aquellos que andamos en el Señor. Pero va a ser un día trágico para todos aquellos que están apartados del Señor. Hoy es una oportunidad para ti, querido amigo, para que cuando aparezca el Señor en las nubes, para cuando su gloria, para que cuando su voz se escuche, para que cuando esa voz de trompeta suene y la tierra tiemble, nosotros seamos levantados. Eso será un día glorioso. Quiero animarte a ti, a que allí tú puedas prepararte. Dice, Señor, yo quiero estar en ese momento. No me quiero perder ese instante. Yo quiero estar allí, Señor. Así que permíteme estar preparado. Una de nuestras oraciones precisamente tiene que ser esa. Orar al Señor para que venga pronto. Amén. Amén. Diga amén, sí, yo quiero que el Señor venga pronto, mis amados hermanos. Yo no sé si tú lo quieres, pero yo quiero que venga pronto. Es verdad que es bonito, estamos aquí con nuestra familia, pero ahí hay cosas mejores en el cielo. Bien, Marcos capítulo 5, vamos a estar estudiando. Hoy quiero hablarles acerca del poder del siervo. El poder del siervo. Marcos nos presenta a nuestro amado Señor Jesucristo como el siervo de Dios. Pero no lo mira como ese siervo allí que no tiene potencia, que no tiene fuerza, que no tiene autoridad. Marcos mira al Señor Jesús como ese siervo que tiene poder y que tiene autoridad. Y hoy lo vamos a estar mirando cuál es esa autoridad que Él tiene. Marcos capítulo 5, por favor, si lo has encontrado. Versículo 1 en adelante, vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Y dice así la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos.
Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió, aleluya, gloria al Señor, y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ello. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había acontecido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le rogaron los que habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Soberano Señor, te adoramos, te bendecimos, porque hoy también nos maravillamos frente a tu palabra, frente a tu poder, frente a tu autoridad, frente a lo que tú haces, Señor. Hoy también nos maravillamos creyendo que tú eres el mismo Dios de ayer, el que no cambia, Dios, el que tiene poder todavía para obrar maravillas, para obrar milagros, Dios Todopoderoso. En esta hora, Padre, nosotros pedimos que tú puedas llenar nuestros corazones, que puedas hablar a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra hoy llegue a nuestro corazón, Señor, y puedas, bendito Dios, llenarnos de tu presencia, Dios Todopoderoso. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oh Señor amado, y en ese nombre te damos muchísimas gracias. Aleluya, santo es su nombre. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse los que están de pie, mis amados hermanos. Hay una ilustración que a mí me gusta usarla, y yo sé que algunos de ustedes posiblemente ya la escuchó, pero por si acaso a usted se le ha olvidado, voy a nuevamente a contársela. En cierta ocasión estaba un pájaro carpintero haciendo el trabajo que ellos acostumbran a hacer. Acostumbran a picar los árboles, le hacen un pequeño hueco al árbol y ahí ellos hacen su nido. Ahí estaba el pájaro carpintero golpeando este grueso árbol que estaba allí. Cuando de pronto salió un rayo, pegó en todo el medio del árbol y lo desmenuzó. El pájaro carpintero se separa un poquito, se queda observando, infla sus pulmones y dice: yo no pensé que tenía tanta potencia. Pensé que yo era más débil. Pero no se dio cuenta que no fue él, que no fue su pico, sino que fue el poder del rayo.
Con eso quiero decirte que el Cristo a quien nosotros creemos es ese rayo que tiene potencia para obrar en las diferentes circunstancias de la vida. Con eso quiero decirte que una de las cosas que nosotros podemos mirar a través de este libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, es porque este siervo de Dios, el siervo del Señor que se hizo carne, que vino aquí y habitó entre nosotros, y que Marcos lo presenta como aquel que está haciendo una obra, sanando, también lo presenta como ese Dios de poder que obra maravillas. Y una de las declaraciones que nosotros podemos ver en el libro de Marcos es que Marcos lo presenta con ese poder para proclamar la palabra. De tal manera que cuando los que estaban allí alrededor de él escuchaban a Jesús hablar, todos se maravillaban y decían: ¿con qué autoridad, con qué poder habla de esta manera? Estamos acostumbrados a escuchar gente hablar, a escuchar a otros maestros, pero no habíamos escuchado a alguien que hablara con tanta autoridad como la habló el Señor Jesús. Marcos también nos habla cómo el Señor manifiesta su poder sobre el pecado. Le traen a cierto paralítico y él le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Nadie podía perdonar pecados, solo Dios. Y ahí estaba Dios presente, limpiando de pecado a un hombre que estaba esclavizado por el pecado en su vida. Marcos también nos presenta a Jesús sanando enfermos, obrando sanidades en la vida de aquellos que estaban postrados. Y no solamente hizo sanidades ligeras, dice que le traían grandes multitudes después de haber sanado a la suegra de Pedro. Dice que una gran cantidad de gente se arrumó en ahí y todos traían enfermos y él los sanaba de todas sus enfermedades. Demonios venían a él, personas endemoniadas venían ahí y el Señor sanaba a todas estas personas que estaban poseídas. Pero una de las declaraciones más poderosas que nosotros encontramos también de Marcos es que el Señor no solamente tiene poder sobre la palabra, no solamente tiene poder sobre el pecado, no solamente tiene poder sobre las enfermedades, también tiene poder sobre la naturaleza, porque eso nos los enseñaron en unos versículos más atrás, cuando Él solamente le dice al viento, le dice al mar: calma ya, le puso un bozal, inmediatamente el mar se calmó. Ese es el Cristo de poder a quien nosotros creemos. Ese siervo poderoso, el poder del siervo, tiene autoridad para obrar en cualquier vida y en cualquier circunstancia. El poder del siervo rompe ataduras, sana enfermedades y perdona pecados. El poder del siervo es capaz de hacer una obra extraordinaria en tu vida en esta mañana. Alabado y bendecido sea su nombre. John Montgomery fue un hombre que estaba estudiando en el seminario y mientras él estaba en el salón de clases, uno de sus profesores comenzó a hablar porque estaba hablando acerca del Nuevo Testamento. Y cuando este profesor comenzó a decir: nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios tiene que leerse de una manera simbólica, que cuando nosotros estamos leyendo los evangelios y encontramos eventos milagrosos, entre ellos cuando se relacionan con posesiones demoníacas, eso tiene que mirarse de manera simbólica. A lo que Montgomery se levanta, se pone de pies enfrente del profesor y le dice al profesor: lo que significa, profesor, o lo que usted quiere decir, profesor, es que nosotros tenemos que ver las enfermedades, tenemos que ver la autoridad de la palabra, tenemos que ver cómo cómo Jesús brindó amor de manera simbólica. A lo cual el profesor se disgustó mucho y salió del salón. Los demonios, las posesiones, todo este tipo de acciones diabólicas son reales. No son simbólicas, son una realidad y el hombre tiene que cuidarse. El cristiano debe cuidarse de participar en toda obra de las tinieblas. El Hijo de Dios tiene que mantenerse al margen. Es por eso que quiero dejarte este principio en esta mañana.
el poder del Hijo de Dios Altísimo, voy a repetir eso, el poder del Hijo de Dios Altísimo está por encima de cualquier poder diabólico, natural o humano. Y es capaz de producir libertad y tranquilidad y restauración en medio de cualquier situación. El poder del Hijo del Dios Altísimo está por encima de cualquier poder diabólico, natural o humano. Y es capaz de producir libertad, tranquilidad y restauración en medio de cualquier situación. El Señor llega a la otra orilla. Y esas son las cosas que a mí me sorprenden del Señor. Porque cuando el Señor tiene propósitos, Él los cumple. ¿Qué tenía que hacer el Señor al otro lado? Nos preguntamos nosotros. Bueno, tenía un propósito. Así como le era necesario, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 4, pasar por todo el medio de Samaria, porque allí había una mujer donde él iba a tener un encuentro con ella y donde ella iba a tener un encuentro con él. Así como él tenía que pasar por allí porque le era necesario, dice el texto bíblico, así también era necesario pasar a la otra orilla, porque había de aquel lado un hombre que necesitaba ser rescatado, un hombre que necesitaba ser liberado, un hombre que necesitaba restauración porque estaba esclavizado por el pecado. En este caso, un demonio le tenía esclavizado. Y eso me llama la atención porque el Señor está tan interesado en cada uno de nosotros que Él va a ir allá donde nosotros estemos. No le importa que le tenga que sufrir, no le importa qué tormenta tiene que atravesar, no le importa si lo tienen que despertar. Pero cuando Él dice voy a buscar un alma, Él inmediatamente sale al encuentro de ese alma. Cuán difícil es para nosotros cruzar la avenida. Cuán difícil es para nosotros abrir nuestros labios para hablarle al otro de Cristo, pero no, el Señor Jesús no es así. El Señor Jesús está dispuesto a atravesar hasta 8 millas, 9 millas, 10 millas, 1000 millas si es necesario, con tal de buscar a aquel que está perdido. Si hay testigos de salvación, somos los que estamos aquí, los que un día le entregamos nuestra vida al Señor y le dijimos al Señor: Señor, aquí está mi vida. Te la entrego completamente a ti. Y vemos la confrontación allí. Ya el Señor Jesús había tenido una confrontación mucho antes. No solamente con Satanás allí en la tentación, no solamente con los fariseos, no solamente eso. Él había tenido también encuentros con otros demonios. Les había hablado, algunos de ellos se habían resistido, porque es que una de las cosas que los demonios hacen es que ellos también tienen poder para desafiar. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús les hablaba, una de las cosas que decían ellos es: sé quién eres, Santo de Dios. Yo sé quién eres tú. Le decía: déjanos tranquilo. El Marcos 3:11 le dice, y el espíritu inmundo que estaba allí postrado le decía: tú eres el Hijo de Dios. Ha venido para atormentarnos. ¿Qué tienes conmigo, Hijo de Dios?, le dicen los demonios. Te conjuro que no me atormentes. Son palabras que tú las escuchas de los demonios. Lo triste de todo esto es que los demonios conocen, los demonios saben, los demonios entienden. Dice Santiago capítulo 2 versículo 19 que ellos creen, y no solamente creen, ellos también tiemblan. Mas sin embargo el hombre se resiste a creer en el poder de Dios. El hombre cierra su corazón y dice: yo decido no creer en esas cosas que se dicen. No, pero déjame decirte que lo que la palabra del Señor dice es verdad de principio hasta fin. Y si el Señor dice que eso es cierto, es porque es cierto. Esta lucha la sostiene el Señor solo. Así como sostuvo la lucha contra el viento él solo. Esta lucha la va a sostener frente a frente con los demonios, pero la va a sostener él solo. Y me llama la atención porque uno de los textos en el Antiguo Testamento que a mí más me encanta es lo que dice Éxodo 14:14. El Señor le dice al pueblo de Israel, y me encanta tanto, dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vea, cuando yo encontré ese texto dije: ay, Señor, gracias. Gracias porque tú siempre vas delante de nosotros. Porque tú eres el que pelea nuestras batallas. Porque tú, Dios mío, aleluya, sales a nuestra defensa. Porque tú eres, Señor, el que da la victoria.
Y en este caso, el Señor no involucra a los discípulos. Los discípulos van ahí, los apóstoles todavía no habían sido llamados, pero ellos van ahí, los que van a ser llamados después apóstoles, pero ahí están los discípulos, Él va con ellos. No sé a qué hora llegan, porque Marcos no nos dice a qué hora llegan, ni ninguno de los evangelios nos dice a qué hora llegaron a la otra orilla. Lo importante es que ellos llegaron a la otra orilla. Cuando ellos llegan a la otra orilla comienza la lucha, pero el Señor no le dice a los discípulos: vengan muchachos, ayúdenme. No, el Señor solo sale al frente y solo Él se enfrenta a este poderoso enemigo. Más adelante vamos a ver algunas de las declaraciones que Marcos nos da acerca de cuál era la condición de este hombre. Pero lo que quiero resaltar aquí es que esta es una lucha del Señor. Es una lucha donde el mismo Dios se enfrenta con el demonio y lo mejor es que sale victorioso. Alabado sea nuestro Dios. Jesús no solamente muestra su poder allí, Jesús muestra lo que puede hacer sobre cada uno de nosotros. No solamente Jesús allí le habla al demonio y el demonio sale. No, nosotros podemos ver en el texto que el Señor le habla a esta persona y esta persona es transformada por el poder de la palabra. Y la palabra tiene poder, mis amados hermanos. Es por eso que nosotros necesitamos entender el poder del siervo. ¿Cómo es ese poder y cómo se manifiesta? Y cómo ese poder del siervo no solamente está enfocado para destruir a las fuerzas del mal, no solamente está enfocado a destruir al diablo y todos sus seguidores, no solamente está enfocado para destruir aquellas fuerzas satánicas que han venido para reducir, para humillar, para esclavizar al ser humano, sino que el poder del Señor también ha venido para transformar vidas, para cambiar corazones y para hacerlas libres. Aleluya, gloria a su nombre. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor ha venido a traernos a nosotros libertad? Hoy en día nosotros contamos con un privilegio. Es que esa autoridad el Señor también nos la ha dado a nosotros. Obviamente, yo te animo a que la sepas usar. Pero el Señor te ha dado autoridad. Quiero que vayamos a unos 3 versículos únicamente. Lucas capítulo 9, versículo 1 dice: cuando envió a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Si el Señor Jesús está dando autoridad a sus discípulos sobre los demonios, eso significa que ellos sí existen. Lucas capítulo 10, versículo 17. Los 70 volvieron de su misión y pudieron informar diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor dice a 70 de ellos: vengan acá muchachos, salgan a predicar la palabra. Vayan, anuncien el evangelio. Y cuando estos hombres salen a predicar, en medio de las predicaciones se encontraron con eventos donde había la manifestación de demonios, donde el diablo se resistía a que los corazones fueran liberados, donde el diablo se resistía a que aquellos que él había asumido, que él tenía en su propiedad, no quería soltarlos. Y cuando ellos comienzan a orar, los demonios comienzan a salir. Y vienen al Señor Jesús y le dicen: Señor, estamos felices. Si vieras lo que nos pasó hoy, Señor, mientras predicamos tu palabra, se levantó un demonio, nosotros lo reprendimos en tu nombre y él se fue fuera. Me encanta más la respuesta del Señor Jesús. No se sorprendan, dice el Señor. Yo fui testigo de cómo Satanás caía del cielo, dice el Señor. Yo lo vi cómo fue arrojado del palacio celestial. Gozaos, dice el Señor. Gozaos y alegraos que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. No es que echemos fuera demonios, si lo podemos hacer, pues lo hacemos con la autoridad del Señor. Predicar el evangelio, gloria al Señor porque lo hacemos. Pero lo más importante es que tu nombre
esté escrito en el libro de la vida. Lo más importante, querido amigo, en esta mañana que me escuchas, no es que asistas a la iglesia, no es que traigas los diezmos, no es que vengas y digas me encantan las alabanzas. No, lo más importante es que tú puedas decirle: yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, para que cuando el Señor lea la lista, mi nombre pueda aparecer allí y yo pueda decir: presente, aquí estoy, Señor, porque tú me llamas y yo respondo. Eso es lo importante. Sigue diciendo acá la autoridad que le dio a sus discípulos. Otros que no eran, escucha bien, otros que no eran, esto está en Marcos capítulo 9, versículo 38 y en Lucas 9 también. Otros que no eran del círculo íntimo de los discípulos y podían invocar el nombre del Señor y echar fuera los demonios, hecho que causó cierta perturbación a algunos de los integrantes del círculo, pero no al maestro. Entre esos estaba Juan, y Juan viene y le dice: Señor, por ahí aparecieron unos gentiles que también están echando fuera demonios. ¿Quieres que los reprendamos, que le impidamos, que no hagan eso? Y el Señor le dice: mira, quédate tranquilo, Juan. Porque si ellos son capaces de echar fuera demonios, es porque el poder, aleluya, gloria al Señor, es porque el poder y la autoridad del Cristo vivo, del siervo que es poderoso, es porque la autoridad de Dios está con ellos, y es por eso que ellos pueden echar fuera demonios. Así que, Juan, no se lo impidas. El Señor hace cosas extraordinarias en nuestras vidas. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, mis amados hermanos y amigos, en esta mañana, una de las expresiones que muy poco nos gusta leer y que nos gusta entender porque causa terror, son precisamente aquellas que tienen que ver con posesiones demoníacas. Ahora, si yo te digo que son una de las posesiones que menos nos gusta estar leyendo, ¿tú te imaginas en la práctica que lo que menos uno quiere experimentar son las confrontaciones con los demonios? Y yo te aseguro, por experiencia propia, que no son nada agradables. Experiencias con los demonios no son nada que tú vas a disfrutar, no es algo que te va a causar a ti alegría, no es algo que te va a producir gozo, no, nada de eso, porque son guerras, son luchas espirituales que tú sostienes con la fuerza de las tinieblas. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros encontramos términos como endemoniado, poseído por un espíritu maligno, poseído por un espíritu inmundo, lo que el texto o lo que el autor quiere decirnos a nosotros es que aquellas personas en las cuales estaba ese poder demoníaco, en las cuales estaba el control de Satanás, está diciendo: estos son mensajeros del diablo. Estas personas son las encargadas de ministrar el mal. Pero gloria al Señor. Gloria al Señor, porque el siervo poderoso ha venido, de acuerdo a lo que nos dice Primera de Juan, a destruir las obras de las tinieblas. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8: para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas, para destruirlas, para acabarlas, para derribarlas. Así que nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a entender que una puerta que alguien le abre al diablo es una puerta que le está diciendo: yo quiero que tú gobiernes mi corazón, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Que cuando una persona se deja dominar por ciertas actitudes, por ciertas condiciones, y no voy a hablar aquí únicamente de endemoniados o de posesión demoníaca, porque hoy es posible que no haya en este lugar actos como esos o condiciones como esa. Pero también hay otra clase de posesiones. También hay personas que están poseídas no por un demonio, sino por otras cosas, por hábitos pecaminosos.
Llámese mentira, llámese lujuria, llámese pornografía, llámese orgullo, llámese lo que usted le quiera llamar. Pero cuando usted está poseído por eso, déjeme decirle que usted no es libre, sino que el poder de Satanás está sobre su vida. Y si usted está dejándose dominar por cada una de estas cosas y otras que yo no alcanzo a mencionar, entonces usted está siendo un instrumento del diablo. Suena duro, pero la palabra dice que cuando nosotros nos dejamos o le damos la puerta o le damos cabida al pecado, el pecado nos esclaviza. Y cuando el pecado nos esclaviza, nos convertimos en siervo de aquel que nos ha dominado. Así como nosotros nos convertimos en siervo del Dios Altísimo, así como nosotros nos convertimos en siervo de ese Dios poderoso, así también cuando tú le abres puerta a la pornografía, cuando tú le abres puerta al chisme, cuando tú le abres puerta a la mentira, cuando tú le abres puerta al orgullo, cuando tú le abres puerta a todo este tipo de cosas que albergas en tu corazón, entonces tú también te conviertes en un instrumento del diablo. El Señor nos guarde. Porque cuando vienen esas condiciones a nuestras vidas, cuando nosotros dejamos que el diablo controle nuestras emociones, cuando el diablo controle nuestros pensamientos, cuando dejamos que el diablo controle nuestros actos, cuando nosotros dejamos que el diablo controle nuestro ser, entonces nosotros no tenemos control sobre nosotros mismos. Satanás tiene control sobre nosotros. Cuando dejamos que la ira, cuando dejamos que nosotros la impaciencia, cuando dejamos que todo eso llene nuestros corazones, y que nosotros entendemos que esas cosas no son de Dios, mis amados hermanos, y tú le abres puerta a eso, entonces tú te conviertes en un esclavo de Satanás. Porque andas, caminas y obedeces a todo lo que Él dice. Pero como te dije ahorita, Primera de Juan nos dice a nosotros, la manifestación del Hijo de Dios ha venido para darnos a nosotros la libertad que necesitamos. Por eso hoy predicamos a un Cristo que trae libertad. Hoy predicamos a un Cristo que trae liberación. Hoy predicamos a un Cristo que rompe cadenas. Hoy predicamos a un Cristo que deshace ataduras. Hoy predicamos a un Cristo que nos hace a nosotros completamente libres. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Y para que me puedas entender un poquito cómo se esclaviza a una persona, yo quiero llevarte ahora al texto y cómo Satanás tenía a este pobre hombre que cuando vio que Jesús se desembarcó, que cuando vio que Jesús se bajó de la barca, que cuando vio que Jesús puso el primer pie allí en tierra, salió corriendo. Yo me lo imagino así. Este hombre dice que estaba en las alturas, dice que este hombre estaba allí empinado en un lugar y él alcanza a ver de pronto que vienen las naves, alcanza a ver la barca que viene allá. De alguna manera este hombre entendió que había allí alguien que le podía liberar, que había allí alguien que le podía quitar las cadenas, que había allí alguien que le podía quitar las ataduras que él tenía. Y él sale corriendo y se postra delante de Jesús. Pero ahora quiero que lo veamos. Y dice la palabra de Dios que este hombre era controlado por esta posesión demoníaca. Cuando yo leí este texto, déjame decirte que yo me dolí en mi corazón. Cuando yo leí el texto por primera vez para estudiarlo, una de las cosas que vino a mi vida fue precisamente, Señor, me duele el corazón. Me duele el corazón, ¿por qué? Por ver la condición en cómo Satanás reduce a una persona. Cómo Satanás puede controlar todo un ser que ha sido hecho completamente a la imagen del Dios Todopoderoso. Mis amados hermanos y amigos, la palabra del Señor dice en Juan que el diablo ha venido para matar, para hurtar y para destruir. Para destruir todo aquello que se relaciona con Dios.
para acabar con todo aquello en lo que Dios quiere trabajar, para destruir aquello que Dios está obrando. Para eso ha venido Satanás. Pero me encanta también porque la segunda parte del texto dice: pero el Hijo de Dios ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Aleluya, gloria a su nombre por los siglos de los siglos. Este hombre, de acuerdo a lo que nosotros leemos en el relato, nos dice a nosotros, y yo quiero que vaya porque dice el versículo 2: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, un hombre que estaba dominado, un hombre que estaba encargado de hacerle culto a Satanás, un hombre que estaba encargado de brindarle alabanzas al diablo, un hombre que estaba acostumbrado a hacer cosas que exaltaban el nombre, porque para eso es que sirve una persona cuando no está sometida al poder de Dios, sino que se deja usar por el diablo. Y dice que tenía su morada en los sepulcros. Una de las primeras cosas que hace Satanás es cambiarte de lugar, cambiarte de habitación, cambiar de residencia. Cuando Satanás entra a la vida del hombre, viene para destruirlo, para cambiarlo. Y una de las cosas que nosotros vemos en este texto es que le hace cambiar de morada. Ya no vivía en su casa. Ya este hombre podía tener una cama, este hombre podía tener allí, qué sé yo, una lámpara. En aquel entonces él podía llegar cansado de pronto de su trabajo en la tarde, y él podía llegar y a recostarse porque había un techo donde él podía cubrirse. Pero dice que desde el momento que Satanás tomó el control, porque la palabra nos dice en Marcos que hacía mucho tiempo que este hombre estaba siendo poseído, y cuando nosotros leemos eso, entonces significa que hacía tiempo que este hombre tenía su morada en los sepulcros. Satanás nos quita a nosotros el descanso. Querido amigo, Satanás te quita el descanso de tu alma. No te dejes. No te dejes. Mateo capítulo 8, 28 nos dice a nosotros que este hombre causaba tanto miedo porque vivía allí en los sepulcros. A las 12 de la noche tú te puedes imaginar las algarabías que este hombre podía levantar. Menos mal que yo creo que estaba un poquito lejos del pueblo. Y comenzaba a gritar y a gritar desesperadamente. Y todos los que iban por el camino se desviaban, iban por otro lugar, porque dicen: no podemos pasar por allí porque nos da mucho miedo. La gente tenía miedo pasar por ese lugar, porque estaba este hombre. Y otra de las cosas que hace entonces Satanás es que nos hace aborrecible a los demás. Satanás hace que yo tenga actitudes, que yo tenga descontroles, que yo tenga ciertas reacciones que no son las adecuadas. Versículo 3. El que tenía su morada en los sepulcros, y dice, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Yo he de creer que las cadenas no eran cadenas insignificantes. Yo he de creer que no eran cadenas sencillas. Yo he de creer que eran cadenas supremamente gruesas. De tal manera que este hombre no pudiera romperlas. Y aparte, de acuerdo al detalle, porque una de las cosas que hace Marcos con relación a Mateo y a Lucas es que él nos da un poquito más de detalle, él nos da un poquito más de luz de cómo era que se comportaba este endemoniado, o de cómo era que el diablo tenía a este hombre encarcelado y lo dominaba de tal manera que este hombre hacía todo lo que él quería. Aparte de las cadenas, dice que le ponían grillos. Grillos era una especie de candado que se le colocaba en la parte del tobillo a las personas con el objetivo de que ésta no pudiera tener mucha movilidad. Pero dice la palabra que cada vez que le ponían cadena, que cada vez que le ponían grillo, esto parecía que no era nada para él, porque él los desmenuzaba. Parecen cosas de película, pero no es así. Yo te cuento esto y tú dirías, eso es una película, son invenciones. Pero como este no es el momento para esto, yo te puedo contar
cómo una persona, cuando está poseída por el diablo, es capaz de coger 4, 5 y 6 personas y lanzarlas hasta 2 metros de distancia fuera de ellas. La palabra del Señor nos sigue diciendo cómo pone Satanás a aquellos a quien él esclaviza, versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y termina diciendo, y nadie le podía dominar. Ni siquiera 4, ni siquiera 12, ni 18, ni 20, porque yo me imagino que ya ellos habían intentado por sus propios medios tratar de controlar a esta persona y no podían. Mas sin embargo, cuando llega Jesús, que no llega con escándalo, que no llega con gritería, que no llega con algarabía, que viene acompañado de 12 también temerosos hombres, él se baja de la barca. Y en vez de ser Jesús que sale a buscar al endemoniado, es el endemoniado que viene donde él. Y le dice una de las más grandes declaraciones: Hijo del Dios Altísimo. Hijo del Dios Altísimo. Hijo del Dios Altísimo. Mira, esas palabras no las estaba pronunciando cualquier hombre. Si tú lees los relatos bíblicos, tú vas a encontrar que únicamente encuentras esas palabras relacionadas con los ángeles de Dios cuando fueron a anunciar a María: y el Altísimo estará por encima de ti y nacerá el Santo. Solamente la encontramos relacionada, expresiones que solamente la encontramos relacionadas con entes angelicales. Están hablando, están diciendo: nosotros conocemos quién es este hombre, nosotros conocemos su autoridad, nosotros conocemos su poder. Y estos demonios no habían escuchado de Jesús porque ellos estaban a la otra ribera. Y aunque Mateo nos dice a nosotros en 4:23 que venían de Decápolis, desde todas las regiones de alrededor, y traían enfermos y traían endemoniados, yo he de creer que este hombre no había llegado todavía donde Jesús, porque de haberlo hecho yo hubiese sido libre de su esclavitud. Es por eso que yo digo que este hombre no había tenido encuentro con el Señor. Primera vez que se encuentra, el demonio primera vez que se encuentra. Nadie le podía dominar, dice el texto. Pero cuando ve a Jesús se postra de rodillas. Y una de las declaraciones que dice: Hijo del Dios Altísimo. Qué bueno es que nosotros también podamos expresar, porque cuando estamos diciendo Hijo del Dios Altísimo, dentro del contexto que se dice de los gentiles, ellos estaban hablando de un Dios que está por encima de cualquier otro Dios, y que no hay poder como ese Dios, y que nada puede estar ni compararse con ese Dios todopoderoso. Y cuando este demonio está viendo a Jesús frente a frente, una de las cosas que le está diciendo: yo entiendo quién eres tú y sé que tú eres el Dios grande y poderoso. Una vez más, cosa que a nosotros los seres humanos, a las personas normales, nos cuesta decir, reconocer: Hijo del Dios Altísimo, ven a mi vida, transforma mi corazón, cambia mi mente, ayúdame a ser libre de esto y de esto y de esto otro. Y tú comienzas a decirle las cosas que tú quieres ser libre. El Señor viene a traernos a nosotros libertad, mis amados hermanos. Y sigue diciendo el versículo, porque todavía estamos allí, de cómo el demonio puede convertir y cómo puede hacer que una persona haga lo que él quiere que haga. Versículo 5. Y siempre, escuche esa palabra, de día y de noche, andaba dando voces por los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. No tenía control sobre él. Ahora te dije que cuando nosotros le damos apertura al diablo, el diablo puede tener tan grande control sobre nuestras vidas que puede hacer aún que nosotros nos autodestruyamos. Este hombre buscó por todos los medios. Yo le doy gracias al Señor porque llegó a tiempo. Y una de las cosas es que Dios siempre llega a tiempo, mis amados. Él no tarda, Él llega a su justo momento, siempre llega a tiempo.
Y él llega a la otra orilla. Y este hombre, nos dice el texto, que se hacía daños. Que él cogía una piedra y comenzaba, yo me imagino que la voz que él le hablaba en su interior, con esa voz que él luchaba internamente, él estaba diciendo yo no quiero, y de pronto el demonio le decía sí, haz esto, haz aquello, y dice a tal punto que él se hería con piedras, se sajaba. Triste ver cómo un hombre, como te decía ahorita, como una persona siendo hecha a la imagen de Dios, puede llegar a un punto donde Satanás le destruye completamente. Este hombre andaba desnudo, este hombre andaba con cadena, este hombre andaba con algarabía, este hombre andaba gritando, este hombre andaba haciéndose daño. Pero cuando llega el Señor Jesús a su vida, se produce una liberación extraordinaria. Porque cada vez que el Señor llega a nuestros corazones, cada vez que el Señor llega a nuestras vidas, cuando Él toca la puerta de nuestro corazón, cuando Él dice déjame entrar, y tú le abres la puerta de tu corazón, el Señor entra y hace cosas nuevas en tu vida. Alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Cuando fue transformado, el versículo 15, mis amados hermanos, dice de la siguiente manera: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido una legión, más de 6,000, y aunque no podemos decir que exactamente tenían que ser así, pero lo que significa que eran grandes cantidades, que eran muchos. Lo ven sentado allí, lo ven vestido allí, lo ven cambiado y lo ven dialogando con el Señor, lo ven hablando con Jesús. Mira, eso no es otra cosa sino para decir gloria al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, porque tú tienes poder para hacer grandes cosas, porque tú tienes poder para cambiar vida y para transformar corazones. Estas personas tuvieron miedo. Ya no miedo del endemoniado. Ya no miedo de aquel que andaba andrajoso. Ya no miedo de aquel que que pasaba gritando y que se hacía daños. Ahora tienen miedo del Señor Jesús, porque entienden que había llegado uno más poderoso que el demonio. Una vez más, Marcos nos muestra el poder de Cristo venciendo a los demonios y abriendo, mis amados hermanos, una obra misionera. No solamente liberta al demonio, no solamente conquista las fuerzas del mal, sino que inicia una obra misionera. La semilla de la palabra es colocada en el corazón de este hombre que había estado endemoniado. ¿No te parece maravilloso eso? ¿No te parece lo grande que es el Dios a quien nosotros adoramos y servimos? No solamente transforma, no solamente cambia, sino que coloca la palabra del Señor allí en su corazón. Y le dice, ve a los de tu casa, a tu familia, y hable cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Decápolis era un distrito que estaba conformado por 10 ciudades. Y yo me imagino que este hombre inmediatamente, que el Señor le dice, no vas a ir conmigo, porque este hombre le dice, mira, déjame ir. Yo he sentido que esto es tan maravilloso, yo he sentido que esto ha sido tan grande, yo me siento transformado, yo quiero ir contigo, Señor. Este hombre le ruega para irse, pero el Señor le dice, no vas a ir conmigo. Ve a los de tu casa y cuéntales cuán grandes maravillas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. ¿Ha tenido misericordia de ti el Señor en este día? Bueno, si es amén, que significa así sea, lo acepto. Entonces, ve a los de tu casa, ve a los de tu Decápolis y anúnciales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo
cómo ha mostrado contigo su misericordia y cómo ha mostrado contigo su gracia. Quiero finalizar con Isaías capítulo 61. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, a libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor, el día que nuestro Dios vengará a nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes, a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. El Señor ha venido a este lugar en esta mañana. El Señor está aquí hoy. Y una de las cosas que el Señor ha venido a darte son unas buenas noticias. Hoy ha venido el Señor a decirte: el Evangelio es para traer libertad a los cautivos. El Señor hoy ha venido a decirte: aquí hay una esperanza para aquel que está cautivo en el pecado. El Señor ha venido a aliviar a los afligidos. El Señor ha venido a consolarlos. El Señor ha venido a llamarlos, a decirles: venga, aquí estoy. Anunciar libertad a los que están presos. Presos allí en el pecado. Presos en los grillos de las ataduras que ha puesto Satanás. Presos con las cadenas que Satanás ha puesto allí. Pero el Señor hoy ha venido a este lugar a traer libertad a aquellos que están encarcelados en esas cárceles de Satanás, que no pueden salir de allí, que no pueden escaparse, que no pueden romperla. Pero el Señor hoy ha venido a decirte que Él es poderoso para romper cualquier cadena en tu vida de pecado. El día de nuestro Dios. Una de las cosas que le tenían miedo los demonios, una de las razones por las cuales le decían: déjanos entrar a los cerdos, no nos mandes al abismo, es porque ellos sabían, es porque ellos entienden que hay un día determinado donde Dios llamará a juicio, donde Dios se sentará, y aquellos que no están inscritos en el libro de la vida van a ser lanzados al lago de fuego. Pero no solamente aquellos, sino también el diablo, Satanás y todos sus demonios van a ser lanzados al lago de fuego. Ellos entendieron esta verdad. Ellos entendieron que estaban siendo amenazados por el siervo poderoso que podía hacerlos ir al lugar de tormento, y ellos dicen: no queremos ir todavía a ese lugar. Querido amigo, el Señor hoy ha venido a romper los grillos en tu vida, a ponerte a ti una corona en vez de esas cadenas que pone Satanás, a ponerte a ti, oh querido amigo, una corona en vez de esos grillos que Satanás pone en la vida de las personas para luego dominarlas. El Señor ha venido a cambiar esos vestidos andrajosos, esos vestidos hediondos. El Señor ha venido a cambiarlo y a poner perfume en tu vida. El Señor ha venido en esta mañana a decirte a ti que quiere cambiarte, que quiere que tengas una vestidura nueva. Este hombre, mientras estuvo esclavizado por Satanás, andaba allí todo harapiento, andaba allí que no podía nadie acercársele. Pero el Señor llega, y cuando los demás vienen donde Él, lo ven a Él vestido en su sano juicio, hablando con el Señor. Esto es lo que el Señor también quiere hacer en tu vida en esta mañana. Esos gritos por las noches, esos gritos por allí en los sepulcros ya no se escucharon más. El Señor hoy también quiere cambiar tu vida, quiere transformar tu corazón, quiere hacerte nueva persona. Y yo quiero invitarte que tú hoy puedas venir al Señor Jesús.
Primera de Juan 3:8, te lo repito, una dice: para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. Amén. Para deshacer las obras de las tinieblas. No hay poder, no hay cadena, no hay grillo que se sostengan frente al poder de Cristo. Y el Señor en esta mañana ha de romper grillos en este lugar. El Señor en esta mañana ha de romper cadenas en este lugar. Si hay cadenas en tu vida que están allí obstaculizándote para que tú puedas servirle al Señor completamente, yo te invito a que en esta hora te coloques sobre tus pies. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor: Señor, rompe cadenas, rompe ataduras en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús. Te adoramos, Dios. Oh, sí, Señor. Así es. Hoy lo proclamamos. Oh, así es. Oh, te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor. Oh, díselo. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Oh, díselo. Yo soy libre. Oh, Señor. Oh, sí, sí, Señor. Te adoramos, Rey. Recibe toda gloria, recibe todo honor, recibe toda alabanza, oh Dios, aleluya. Oh, exaltamos su nombre, exaltamos su nombre. Te adoramos, Dios, te adoramos, te adoramos, te bendecimos. Oh, sí, Señor, tú rompes hoy ataduras, tú rompes cadenas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy se rompen cadenas. Se rompen. Oh, te adoramos, Dios, te adoramos. Oh, sí, Señor. Libre. Oh, sí, Señor. Yo soy libre. Aleluya. Para danzar, para gozar. Aleluya, gloria a tu nombre. Libre, yo soy libre. Señor, te adoramos. Han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Oh, díselo en esta mañana, díselo, porque hoy hay liberación. Hoy Dios rompe cadenas. Hoy ataduras son sueltas en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, Señor amado, tú traes libertad, tú rompes esa cadena, tú rompes cadena, tú rompes yugos, Señor. Tú transformas vida. Gloria a tu nombre, Dios. Oh, sí, Señor. Te adoramos, Rey. Señor. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre. Oh, santo. Para cantar, santo, para santo. gozar, Sí, Señor. para gozar. Aleluya, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Padre. Te bendecimos, Señor. Oh, santo. Señor, haz cosas nuevas. Haz nuevas, sí, Señor. Somos libres, somos libres. Somos libres, somos libres.
Somos al libres. enemigo, Hay libertad por en la este lugar, sangre Señor, de para adorarte. Jesucristo, Hay yo libertad soy para libre. bendecirte, Señor. Oh, sí, Señor. Hoy aquí hay libertad. Tú rompes cadenas. Señor, tú rompes cadenas. Señor, tú sueltas ataduras. Sueltas ataduras, Dios. En el nombre de Jesús. Oh, te adoramos. Gloria, gloria. Libre, Oh, yo sí, soy Señor. libre, yo soy libre. Han sido Sí, Señor, se rotas. rompen, se rompen. Oh, soy se rompen. Oh, te adoramos, Señor. Señor, te bendecimos. Señor, te adoramos, Dios. Aleluya.